Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos a una nueva clase, un nuevo desafío en nuestro recorrido hacia el conocimiento.
Soy su maestra Scarlett y estaré dándole formal apertura a nuestras 3 asignaturas pautadas para este día. En la clase de lengua española estaremos trabajando qué es un informe de lectura, cuál es su función y sus características. Hoy, en Ciencias de la Naturaleza, seguimos profundizando sobre los tipos de fuerzas que afectan la Tierra. Y en francés aprenderemos cómo hablar de nuestro gusto usando el verbo amar en francés en la forma negativa. Vamos de inmediato con nuestro compromiso de hoy. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola, querida. Hola, ¿qué tal, querida? ¿Y tú? ¿Todo bien? Mira, que te llamo para saber si ya leíste la obra literaria para que realicemos el informe de lectura que hay que exponer el viernes. Ay, querida, yo todos estos días me he acostado tarde, pero gracias a Dios ya estoy en la parte final de mi lectura. Ay, y yo que te llamaba para que nos juntemos, ya sea en tu casa o en la mía, para leer juntas la obra literaria y así realizar el informe que vamos a exponer. Ok, me parece buena idea. Lee lo que te falta entre hoy y mañana y acordamos lugar y fecha y nos juntamos. ¿Qué te parece? Me parece excelente, manita. Ok, bye. Bye, bye. En la conversación anterior escuchaste términos como informe, obra literaria y lectura. Todos estos conceptos los trabajaremos en la clase de hoy, ya que podrás conocer qué es un informe de lectura y que al igual que las chicas, tú también deberás elaborar. ¿Quieres crear tu informe de lectura de manera correcta y con calidad? Pues no te muevas porque nuestro encuentro ya lo vamos a iniciar. Qué bueno que están ahí, mis queridos estudiantes. Bienvenidos nueva vez a su clase de lengua española. Soy su maestra Scarlett Rincón y estoy muy feliz de compartir con ustedes en este hermoso día. Recordemos que en nuestro pasado encuentro estuvimos trabajando el uso de los conectores ejemplificativos y explicativos dentro de un artículo expositivo, así como los pasos necesarios para elaborar o redactar tu artículo expositivo. Hoy aprenderás qué es un informe de lectura, cuál es su función y sus características. Así que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para que tomes nota de lo más interesante en la clase de hoy. Iniciemos. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el informe de lectura y para qué sirve? ¿Has leído obras literarias y luego has redactado un informe sobre lo tratado en la obra? De seguro que has hecho estas cosas. El informe de lectura es un texto que tiene como propósito fundamental suministrar al lector una determinada información sobre un texto literario
en el cual se puede exponer, describir, explicar, analizar, interpretar o argumentar. Además, este tipo de texto tiene un enorme valor académico, ya que motiva a la lectura de textos claves vinculados con los géneros literarios estudiados en clases. También permite verificar el grado de comprensión de los mismos y para su realización el informe de lectura se logra a partir del fragmento de una obra, de la obra completa o de varios textos que guardan cierta afinidad temática o discursiva entre los cuales se establecen relaciones significativas. Otro punto importante es que el informe de lectura tiene la función de guardar la fidelidad de los conceptos, el lenguaje propio de la disciplina o la especialidad temática y de servir como técnica de estudio. Por ello, te invito a que escuchemos el siguiente fragmento de la obra El Principito, para luego, en torno al mismo, compartir un ejercicio. Vamos a escuchar lo que dice el fragmento. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, capítulo 21. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el Principito, que se dio vuelta pero no vio nada. «Estoy acá», dijo la voz, «bajo el manzano». «¿Quién eres?», dijo el Principito. «Eres muy lindo». «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el Principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el Principito, pero después de reflexionar agregó: «¿Qué significa domesticar?» «No eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?» «Busco a los hombres», dijo el Principito. «¿Qué significa domesticar?» «Los hombres», dijo el zorro, «tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés». «¿Buscas gallinas?» «No», dijo el Principito. «Busco amigos». «¿Qué significa domesticar?» «Es una cosa demasiado olvidada», dijo el zorro. «Significa crear lazos». «¿Crear lazos?» «Sí», dijo el zorro. «Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros». Bien, mis queridos estudiantes, luego de escuchar el fragmento de la obra, quiero que me conteste con un sí o un no las siguientes preguntas. Número 1. ¿Se puede con este fragmento de obra literaria hacer un informe de lectura? Te repito, ¿se puede con este fragmento de obra literaria hacer un informe de lectura? Sí, muy bien. Número 2. Después de leer el fragmento, ¿se puede brindar información al lector sobre la obra? Después de leer el fragmento, ¿se puede brindar información al lector sobre la obra? Sí, excelente. Número 3. Este fragmento tiene un enorme valor académico porque promueve a la lectura de la obra. Te repito, este fragmento tiene un enorme valor académico porque promueve a la lectura de la obra. Sí, muy bien. Número 4. Al leer el fragmento de la obra El Principito, ¿pudiste entender que se debe guardar la fidelidad del concepto y el lenguaje para hacer una técnica de estudio?
Te repito, al leer el fragmento de la obra El Principito, pudiste entender que se debe guardar la fidelidad del concepto y el lenguaje para hacer una técnica de estudio. Sí, excelente. Espero que a todas las interrogantes hayas contestado que sí. Después de practicar juntos y ejercitarnos en el saber, es tiempo de conocer las características que tiene el informe de lectura. Estas son las siguientes. Número 1. Brevedad. Brevedad. Normalmente, los informes de lectura son breves porque todos ellos deben ser concisos. Número 2. El tema y la idea deben de ir de acuerdo al texto original. El tema y la idea deben de ir de acuerdo al texto original. El tema del informe de lectura es el mismo del texto que se analiza y el redactor del informe ubica las ideas principales de dicho texto. Número 3. El texto es descripción-análisis. El texto es descripción-análisis. El contenido, como la estructura del texto, son analizados de la manera más objetiva posible. Comúnmente se incorporan al informe datos sobre el propósito del texto y su influencia entre los lectores. En ocasiones, se incorporan al reporte citas textuales del escrito para resaltar sus elementos claves. Característica número 4. Evaluación crítica. Evaluación crítica. Esta se hace con una amplia discusión que incluye varias perspectivas, donde el elemento más importante es más que un simple resumen y el redactor expresa también su acuerdo o desacuerdo con el contenido del texto o de la manera como fue redactado. Estas son las características del informe de lectura. Bien, chicos, después de conocer las características que posee el informe de lectura, es importante hacer anotaciones de forma ordenada para realizar su proyecto y vamos a practicar lo aprendido completando las siguientes afirmaciones con la palabra correcta. Las palabras a utilizar son informe de lectura, tema, función y brevedad. Te repito, las palabras a utilizar son informe de lectura, tema, función y brevedad. Comencemos en 3, 2, 1. Número 1. Es una de las características del informe de lectura que se conoce por ser breve y conciso. Te repito, es una de las características del informe de lectura que se conoce por ser breve y conciso. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la brevedad. Muy bien. Número 2. Es un texto que tiene como propósito fundamental suministrar al lector una determinada información sobre un texto literario. Raya. Es un texto que tiene como propósito fundamental suministrar al lector una determinada información sobre un texto literario. Raya. ¿A qué nos estamos refiriendo? Al informe de lectura. Muy bien. Número 3. El informe de lectura tiene la raya
de guardar la fidelidad de los conceptos, el lenguaje propio de la disciplina o la especialidad temática y de servir como técnica de estudio. Te repito nueva vez, el informe de lectura tiene la raya de guardar la fidelidad de los conceptos, el lenguaje propio de la disciplina o la especialidad temática y de servir como técnica de estudio. ¿Cuál es la palabra correcta? Función. Muy bien. Número 4. El raya del informe de lectura es el mismo del texto que se analiza y el redactor del informe ubica las ideas principales de dicho texto. El raya del informe de lectura es el mismo del texto que se analiza y el redactor del informe ubica las ideas principales de dicho texto. ¿Cuál es la palabra correcta? Tema. Excelente. Por lo general, todo texto posee una estructura. En el caso del informe de lectura, este no está sujeto a un modelo único, ya que existen varias guías de elaboración. Por eso, utiliza la estructura más común que corresponde a la estructura descripción-análisis, que se compone de las siguientes partes. Encabezado. Datos del estudiante. Nombre de la asignatura y fecha. Título del informe. Debe ser llamativo, que recoja el sentido global del texto. Introducción. Incluye la presentación de la obra, datos del autor o la autora y presentación del tema de la obra mediante una oración tópica, es decir, mediante una oración sintetiza el contenido que se desarrollará más adelante con mayor profundidad. Cuerpo o desarrollo. Es el resumen del contenido de la obra y el análisis de los patrones socioculturales presentes en esta, costumbres, hábitos, estilos de vida, rasgos culturales, etc. Conclusión. Breve síntesis de lo tratado en el desarrollo y formulación de las conclusiones generales. En esta sección se replantea la oración tópica. Bibliografía. Se nombran las fuentes de los datos consultados. De lo anteriormente expuesto, podemos resaltar que la estructura de un informe de lectura consta de un encabezado que comprende los datos del estudiante, nombre de la asignatura y la fecha. El título del informe. La introducción, que incluye la presentación de la obra, los datos del autor o la autora y presentación del tema de la obra. El cuerpo o desarrollo, que es el resumen del contenido de la obra. La conclusión, que es una breve síntesis de lo tratado en el desarrollo y formulación de las conclusiones generales. Y por último, la bibliografía, que es donde se nombran las fuentes de los datos consultados. Encabezado, título del informe, introducción, cuerpo desarrollo, conclusión y bibliografía conforman la estructura del informe de lectura. Después de conocer la estructura que posee el informe de lectura, es hora de practicar lo aprendido. Seleccionando la respuesta correcta en cada una de las siguientes preguntas. Número 1. ¿Con qué debes iniciar tu informe de lectura? ¿Con qué debes iniciar tu informe de lectura? Opción A, introducción. Opción B, encabezado. Opción C, título. ¿Cuál es la opción correcta?
La opción B, con el encabezado. Número 2. Es lo que sirve para recoger el sentido global del texto. Es lo que sirve para recoger el sentido global del texto. Opción A, título del informe. Opción B, cuerpo o desarrollo. Opción C, conclusión. ¿Cuál es la opción correcta? La opción A, el título del informe. Número 3. Es lo último que se hace a través de una breve síntesis de lo tratado en el desarrollo. Es lo último que se hace a través de una breve síntesis de lo tratado en el desarrollo. Opción A, conclusión. Opción B, bibliografía. Opción C, resumen. ¿Cuál es la opción correcta? La opción A, la conclusión. Muy bien. Número 4. Es la que nombra la fuente de los datos consultados. Es la que nombra la fuente de los datos consultados. Opción A, fichado. Opción B, bibliografía. Opción C, índice. ¿Cuál es la opción correcta? La opción B, la bibliografía. Muy bien, espero hayamos coincidido en nuestras respuestas. Y ya que estamos hablando del informe de lectura, quiero compartir contigo lo siguiente. El informe de lectura es uno de los tipos de trabajos escritos más solicitados por los profesores a sus estudiantes. Su valor pedagógico radica, por un lado, en que motiva la lectura de textos claves vinculados con los géneros discursivos de una disciplina específica, y por otro, favorece la producción por parte del estudiante de textos expositivo-explicativos, descriptivos, analíticos, interpretativos y argumentativos. Esto es posible porque el estudiante, luego de leer comprensiva y críticamente, asume la labor de escritor que busca dar cuenta de lo leído. Y ya sabemos la importancia que tiene este proceso en el aprendizaje y la construcción de conocimiento, porque el que realiza el informe de lectura se ve sujeto a una reflexión y una voluntad de conocimiento, tomando una posición objetiva y subjetiva a la vez. Objetiva porque toma distancia para no dejar de lado aspectos importantes de la lectura. Subjetiva porque entra en juego dos aspectos. Uno, la reflexión pertinente y oportuna, donde los conocimientos previos pueden relacionar o ampliar la información. Y dos, la autonomía para redactar según su estilo el informe de lectura. Por lo tanto, el informe de lectura es un nuevo texto que surge del proceso de comprensión lectora aplicado por el estudiante. El informe de lectura es de suma importancia, ya que te permite fortalecer la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico y la competencia comunicativa a través de la producción de un nuevo texto a partir del texto leído. Hemos concluido nuestro encuentro de este día,
Pero no olvides que tú deberás crear tu informe de lectura, así que es importante que refuerces tus conocimientos en torno al tema a través de la investigación. Recuerda que cuentas con el apoyo de tu docente guía para aclararte cualquier duda y realizar las actividades que te propone tu cuadernillo. Que el buen Dios te siga acompañando siempre. Se despide cariñosamente tu profe Scarlett Rincón. Hasta nuestro próximo encuentro. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-6. Saludos estudiantes, espero que estén muy bien en casa y con mucho ánimo de seguir aprendiendo en nuestras clases de educación artística. Soy su maestra, Denise Cruz. Hoy estaremos aprendiendo sobre la dramaturgia, la dirección teatral y la escenografía en el teatro. Seguramente muchos de ustedes sueñan con actuar ante el público, ser una gran estrella del cine. Pero también deben saber que las artes escénicas es mucho más que actuación y reflectores. Para que una obra pueda realizarse se requieren de muchos otros profesionales, además de los actores y las actrices. La dirección, la dramaturgia y la escenografía son otras disciplinas cuya importancia es igual de importante para hacer realidad los montajes teatrales. ¿Cuáles son las diferencias entre el director y el dramaturgo? ¿Sabe a qué se dedica el escenógrafo? Hoy vamos a aprender de eso y quizás en una de estas profesiones descubra tu vocación para entrar al mundo del teatro. En el teatro tenemos que diferenciar también la figura del dramaturgo con la figura del director, aunque en ocasiones la misma persona se encarga de hacer las dos funciones. El dramaturgo tradicionalmente es el autor del texto de la obra teatral. Sin embargo, también puede trabajar a partir de imágenes, elementos escénicos, el movimiento o la propia improvisación de los actores. En definitiva, es la persona que piensa, organiza y prepara los materiales que luego serán puestos en escena. La dramaturgia surge de las tradiciones orales antiguas, en la que rapsodas y adeos griegos iban de ciudad en ciudad relatando fragmentos de la Ilíada y la Odisea. Se cree que estos narradores orales fueron los primeros dramaturgos de la tradición helénica. Los primeros dramaturgos de lo que se tiene referencia en la literatura occidental son los antiguos griegos, y las representaciones más antiguas datan del siglo V a.C. Estas obras son consideradas clásicas y todavía son leídas como punto de referencia. Notables entre ellos están Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristóteles. Años más tarde, el teatro es adoptado por el Imperio Romano, aunque lo hará por su naturaleza pedagógica que transformará en propagandista, por su capacidad romanizadora y su potencial para el entretenimiento. Por su parte, la función del director es dar expresión a las creaciones ficticias del dramaturgo, permitir a los actores poner su voz y su cuerpo al servicio de las palabras y de las acciones. Sobre él recae la responsabilidad de trasladar el texto al escenario, es decir, pasar de un medio literario a un medio teatral. Juega con todos los elementos escénicos que tiene a su alcance para dar forma a la narración sobre el escenario y se encarga de conducir y potenciar el trabajo creativo de todo el equipo. El director teatral es el conductor en el campo teatral.
que supervisa, observa y organiza el montaje de una obra, unificando los criterios tanto del elenco como del equipo técnico y de la producción para lograr un objetivo en la puesta. Funciona como catalizador teniendo una visión paralela del texto. Los actores, la escenografía, el sonido, la iluminación y la experiencia con el público. De esta manera materializa en el escenario una estructura dramática. El director traduce el lenguaje del autor a la vida en el escenario, presentando su visión de la obra a través de sus actores y su imaginaria visual. Debe tener claro lo que ve para poder saber cómo quiere articularlo y cómo puede transformarlo. Debe ser capaz de evocar otros mundos a través de los recursos más simples. Debe lograr que tanto los actores como los espectadores imaginen juntos y al mismo tiempo un mundo diferente en otro contexto, tal vez cercano, tal vez lejano, pero que esté ahí y lo podamos vivir. Debe dominar la técnica actoral para que logre una buena comunicación con su elenco. Y a esta tarea se añade otra, la de conseguir que, a pesar de que la representación esté perfectamente planificada, organizada y todos los elementos formen un mecanismo ajustado, parezca ante el público como algo espontáneo, vivido y libre. En un escenario, además de los actores, pueden ver unos decorados, una determinada iluminación, un vestuario, un maquillaje para caracterizar los personajes y todo lo que se utiliza durante las escenas. El responsable de pensar en todo esto es el escenógrafo. Es el profesional que diseña el contexto de la acción y vela por los aspectos visuales, plásticos de las artes del espectáculo. El escenógrafo no solo es necesario en el teatro, sino también en otras disciplinas como la danza, la ópera, el circo, también en el cine y la televisión, la publicidad, además de museos, exposiciones, ferias y otros eventos especiales como ceremonias. Si quieres estudiar escenografía, siempre ayudará a que tengas ciertas habilidades para el diseño y el dibujo. En el caso de dirección y dramaturgia, tendrás que elegir uno de los dos itinerarios y especializarte en una de las dos opciones. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima clase. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Estoy tratando de lijar este trozo de madera con una lija. Noto que tanto la madera como la lija son muy ásperas. Estoy aplicando mucha fuerza y la lija apenas se desliza. ¿Qué tipo de fuerza estará impidiendo que la lija se deslice libremente sobre la madera? Hoy, en Ciencias de la Naturaleza, te daré la respuesta. Que Dios bendiga sus hogares. Reciban un saludo cargado de entusiasmo, amor y respeto. Todos sus maestros
estamos muy orgullosos del trabajo que han venido realizando durante este año escolar. Cada uno de nosotros reconoce y admira su entrega y esfuerzo. Ha sido un año difícil para muchos de ustedes y aún así siguen avanzando hacia la meta. Eso es digno de admirar y respetar. Soy Isaura Peralta, su profesora de Ciencias de la Naturaleza. El tema que les traigo hoy es fuerzas de fricción estática y dinámica. Vamos a desarrollar qué es fuerza de fricción o rozamiento, tipos de fuerzas de fricción, qué es fricción estática, ejemplos de fricción estática, qué es fricción dinámica, ejemplos de fricción dinámica y diferencias entre fricción dinámica y estática. Recuerda, estamos trabajando las fuerzas que afectan la Tierra. Nuestro objetivo es que puedas utilizar múltiples medios para explicar las diferentes fuerzas y energías que afectan el planeta Tierra. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, ¿qué tal si repasamos lo que vimos en la clase anterior? Vimos que el campo geomagnético es el campo de fuerza magnética que rodea la Tierra. Según investigaciones, es por el efecto combinado de la rotación planetaria y el movimiento del hierro fundido en el núcleo interno de la Tierra. El campo magnético terrestre se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, que es una corriente de partículas energéticas que emana del Sol. Debido a que el núcleo, o sea, el centro de la Tierra, es de metal líquido, la Tierra funciona como un enorme imán con dos polos, uno positivo y otro negativo, formando el campo magnético. Este es una capa de fuerzas alrededor del planeta Tierra, entre los dos polos. A esta capa se le llama magnetosfera o exosfera y es extremadamente importante para la vida terrestre. Esta capa protege a la Tierra de los rayos cósmicos que destruirían la atmósfera externa, incluyendo la capa de ozono, que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta. El campo magnético de la Tierra es fundamental para la geolocalización y hasta para el posicionamiento de los satélites, y es la base para cientos de tecnologías de navegación modernas, desde los controles de rutas de buques hasta los mapas de Google se basan en el campo magnético. Recordemos que las fuerzas eléctricas y magnéticas funcionan como dos caras de la misma moneda, en una fuerza llamada electromagnética. La fuerza electromagnética explica varios fenómenos de la vida diaria, como la luz, y tiene aplicaciones en varios campos, como las comunicaciones, la ingeniería y la medicina. Ya estamos listos y actualizados
para iniciar el tema de hoy. ¿Sabes qué es la fuerza de fricción o rozamiento? El término fricción deriva del latín frictio. Se refiere a frotar, restregar o rozar algo. Cuando las superficies de dos objetos se deslizan entre sí o tienden a hacerlo, actúa una fuerza de fricción o rozamiento. Esto se debe a las irregularidades en las superficies que están en contacto mutuo y depende de los materiales y de cuánto se compriman entre sí. Por ejemplo, la fricción es esa fuerza que se opone a que deslicemos los pies en un piso seco. La fuerza de rozamiento o de fricción se representa con las letras Fr. Es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y la dirección de la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento. Les explico. El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades principalmente microscópicas, o sea, a veces no la podemos ver a simple vista, que existen en las superficies de los cuerpos. Estas rugosidades se enganchan una con otras, dificultando el movimiento. Por esto, para minimizar el efecto de rozamiento, se pulen las superficies y se lubrican con lubricantes. Los aceites lubricantes rellenan las imperfecciones, evitando que éstas se enganchen. Te pregunto, ¿has patinado sobre un suelo recién pulido o encerado? ¿Te has dado cuenta de que no tienes que aplicar mucha fuerza para desplazarte bien lejos? Pero, ¿sucede lo mismo si el piso es rústico? No sucede lo mismo, ¿cierto? Esa fuerza que detiene que te deslice a gran velocidad es la fuerza de fricción o rozamiento. Otro ejemplo de fricción es deslizarte en un tobogán. Podrás notar diferentes tipos de fricción al deslizarte por un tobogán mojado y uno seco, ya que el seco tiene mayor fricción que los toboganes con agua. Escucha con mucha atención. La fuerza de fricción puede ser de dos tipos, estática y dinámica. La fuerza de fricción estática es una fuerza entre dos superficies que impide que éstas se deslicen o resbalen una sobre la otra. En otras palabras, la fricción estática es la fuerza que tiende a oponerse al desplazamiento entre dos superficies en contacto. Se trata de la fuerza que se necesita vencer. Así como lo estoy tratando de hacer. Necesito vencer una fuerza para iniciar el movimiento de un objeto. A este tipo de fricción también lo podemos llamar de agarre. Ejemplo, la fuerza de fricción estática es la que utilizan los frenos para mantener un automóvil en su lugar
cuando lo estacionamos en una colina empinada, y es la misma que si frenamos de golpe conduciendo un automóvil a altas velocidades, reducirá la velocidad y el desplazamiento del automóvil. La fuerza de fricción estática está presente cuando se trata de mover horizontalmente un objeto pesado. Al principio, la fuerza que se tiene que ejercer para mover el objeto es mucho mayor que la fuerza que se debe hacer una vez puesto en marcha, puesto que es mucho más fácil ponerlo en movimiento. Esto sucede porque una vez vencida la fuerza estática, las uniones microscópicas que mantenían fijas las superficies en contacto se rompen. Como por ejemplo, cuando usamos una lija para lijar una madera, debemos romper la fuerza de fricción inicial que impide el deslizamiento de la lija, debido a la rugosidad de las superficies. Bien, ya tienes una idea de la fuerza de fricción estática. Te pregunto, ¿sabes a qué nos referimos cuando hablamos de fricción dinámica? Presta atención. Dinámica es el estudio del movimiento relacionado con las causas que lo producen. La fricción dinámica es la fuerza que se opone al desplazamiento de un objeto que ya se encuentra en movimiento. Ejemplos de fricción dinámica. Si impulsamos una caja en el suelo, al principio se moverá rápido, pero mientras se desliza irá frenando hasta detenerse. Podemos decir que la fuerza de fricción dinámica trata de reducir la rapidez a la cual las superficies se deslizan una sobre la otra. Por ejemplo, un pelotero barriéndose a segunda base durante un juego de béisbol estará usando la fuerza de fricción dinámica para frenarse. Si no utiliza fricción dinámica, el jugador de béisbol continuaría deslizándose. Si la fuerza de fricción dinámica no existiera, sería muy difícil robarse la base en un juego de pelota, ya que la fricción dinámica es lo que frena el corredor cuando llega a la base. ¿Te queda claro qué significa fricción dinámica? Si no es así, te daré otro ejemplo. Si presionas fuertemente tus manos una contra la otra y las deslizas, la fuerza de fricción dinámica será más grande que si solo estuviera presionando tus manos ligeramente. Esto es porque la cantidad de fuerza de fricción dinámica entre dos superficies es mayor mientras más fuerte se estén presionando entre ellas. Esto quiere decir que la fuerza de fricción dinámica será diferente para distintas superficies. Por ejemplo, en el hielo, la madera, hierro y concreto. ¿Tienes idea de la diferencia entre estática y dinámica? Yo sé que has prestado atención y podrías identificar algunas. Fíjate, la fuerza de fricción dinámica es menor que la fuerza de fricción estática,
debido a que la estática hay que emplear más fuerza para que un objeto en reposo comience a moverse. Sin embargo, una vez que está el objeto en movimiento, es más fácil mantenerlo en movimiento, de lo que no costó empezar a moverlo, lo que indica que la fuerza de fricción dinámica es menor que la fuerza de fricción estática. Algunos ejemplos de fricción en la vida cotidiana son: las ruedas de un auto en el pavimento es fricción. La fricción con el agua y vehículos submarinos, como barcos y todos los que se desplacen sobre el agua. El roce entre un avión y el aire cuando está volando es fricción aerodinámica. Un objeto posado sobre la tierra, la cual resulta difícil iniciar a moverlo y luego es más fácil moverlo una vez producido el primer impulso. Deslizar un cuerpo sobre un plástico mojado da más recorrido que sobre un plástico seco, precisamente porque el agua disminuye la fuerza de fricción entre superficies. Otro ejemplo de fricción es rayar un fósforo en una caja para encenderlo. También el frote entre dos piedras o el roce de una lija en la madera. En una pista de patinaje sobre hielo, la fricción es reducida y por ello se utilizan patines para que el desplazamiento sea mayor. Los zapatos con suelas especiales están diseñados para aumentar la fricción y evitar caernos. El frote entre las dos manos o cualquier parte del cuerpo. También es ejemplo de fricción barrer el piso, el patio o cualquier superficie. Esto también es fricción. Para la actividad de hoy, te propongo que intentes hacer en casa algunos de los ejemplos que te he dado hoy. Y puedes realizar ejemplos diferentes a los que te mencioné, como por ejemplo, ¿qué tipo de fricción es la que hay cuando echas a andar tu bicicleta? Describe en tu cuaderno qué ejemplos de fricción realizaste y qué tipo de fricción era, estática o dinámica. Hoy aprendimos sobre la fuerza de fricción estática y dinámica. Vimos que la fuerza de fricción estática es una fuerza entre dos superficies que impide que éstas se deslicen o resbalen una sobre la otra. La fricción dinámica es la fuerza que se opone al desplazamiento de un objeto que ya se encuentra en movimiento. Aprendimos que aplicamos más fuerza para vencer la fricción estática que la fricción dinámica. Ahora sabemos que la fricción dinámica es tan importante que gracias a ella existen los juegos de pelota y hace que un pelotero pueda correr y deslizarse en la base. También podemos utilizarla para andar en barco, para caminar y para empujar objetos. Por ejemplo, para deslizarte en un tobogán entre miles de actividades más, necesitas la fuerza de fricción. Sigue investigando este tema. Te aseguro que muchas de tus actividades tendrán más sentido. Me despido con una frase de Stephen Hawking. Dice,
El enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Esta frase nos motiva a seguir aprendiendo siempre, descubriendo cosas nuevas. Nunca debemos dejar de aprender, creyendo que sabemos todo. Podemos llegar a adquirir mucha sabiduría, pero siempre habrá aprendizaje por adquirir. Mis amados y amadas estudiantes, aprendan cada día cosas nuevas. Ilusiónense cuando les surge una inquietud y quieren saber la respuesta. No descansen hasta lograr sus objetivos. Claros siempre, enfocado en sus valores y en la ciencia. Es fascinante cuando investigas, experimentas y descubres fenómenos que desconocías. Ámense y amen aprender. Con mucho cariño se despide Isaura Peralta. Feliz resto del día. Hasta pronto. Un día me fui a dormir. Al despertar me di cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa, porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen, se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa, nos vemos en una próxima aventura, soy William Santana. Hola, soy su doctor Ricardo Carrasco. Espero que estén bien, sobre todo si están aplicando los conocimientos nutricionales que han aprendido durante las cápsulas anteriores. En esta cápsula veremos algunos consejos útiles para preparar comidas saludables y seguras. ¿Cómo preparar comidas saludables y seguras? El principal consejo para preparar comidas seguras es la higiene. Para garantizar que una alimentación es saludable, los alimentos deben de ser preparados, conservados y consumidos de forma higiénica. Es muy importante que entiendan el concepto de lo que es higiene. Lo primero que debemos de hacer es lavarnos las manos antes de preparar y comer los alimentos. También después de ir al baño. Tenemos de manera obligatoria que lavarnos las manos
En estos momentos en los cuales el COVID-19 está presente en nuestra cotidianidad, es todavía más importante tener una higiene que sea óptima. Es fundamental utilizar agua purificada, no solo para beber, sino también para cocinar. Les digo que si el agua no es potable, el riesgo de contraer bacterias es casi inminente. Bacterias como son la Escherichia coli, la Salmonella, el Enterobacter, la Leptospira, microbacterias o Staphylococcus aureus, por mencionar algunos, es muy alto. Por eso es vital guardar los recipientes limpios, tapados. Les recuerdo que el cólera es una enfermedad bacteriana que puede causar la muerte de una persona en pocos días. Se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados. Por esa razón, y más ahora en los tiempos de coronavirus, debemos de mantener una higiene que sea al 100%. Otro consejo es lavar con agua potable y muy bien los alimentos que se consumen crudos, como son las frutas y los vegetales. Del mismo modo, hay alimentos como los lácteos y las carnes que se deben conservar refrigerados, si no se van a consumir inmediatamente. Para ello es vital mantenerlos dentro de la nevera para que evitemos que se dañen. Otros agentes contaminantes de los cuales debemos de cuidarnos son los insectos, los ratones y las mascotas. De modo que si consumimos alimentos que hayan tenido contacto con estos vectores, se corre el riesgo de adquirir enfermedades como son la leptospirosis, cólera, fiebre tifoidea, disentería, lombricis, entre otras. Por eso se recomienda mantener las comidas tapadas para protegerlas de las moscas y otros animales que puedan causar estragos en nuestra salud. Sigan estos consejos y las posibilidades de contraer enfermedades serán mínimas. Recuerden que un cuerpo sano se traduce en una vida más feliz. Es todo por hoy y nos veremos en la próxima cápsula. Y recuerden que en la educación está la salud. Saïli, aimes-tu la pizza? Non, je n'aime pas la pizza. Et toi? Bien sûr, surtout la pizza italienne. Ah bon, moi non. Ce n'est pas trop bon pour la santé. Je sais, mais je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps pour cuisiner, alors pour moi c'est formidable, hein? Je comprends. Alors, je dois te laisser, car j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord, mon ami, prends soin de toi. Salut à tous, bienvenue a la clase de français. Más que un honor estar aquí el día de hoy para continuar aprendiendo juntos el idioma francés. Espero que estén listos, listas para tomar la clase de hoy, porque será muy interesante. Sin tardar mucho, repasamos un poco lo que hemos aprendido en la clase anterior. En la clase anterior, aprendimos cómo hablar de nuestro gusto en francés con el verbo aimer en forma afirmativa. Repasamos. Pour parler de ses goûts en français, on utilise aimer plus nom, aimer plus infinitif, aimer plus adverbe. Repasamos el verbo aimer en presente. J'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Prenons quelques exemples. Aimer plus nom. J'aime le chocolat. Aimer plus infinitif. J'aime voyager. Aimer plus adverbe. J'aime réellement le poisson. Alors, c'est quoi un nom? Nom, c'est un mot ou groupe de mots
servant à désigner un objet individuel. Par exemple, chocolat, biscuit, Internet, livre, cinéma, etc. C'est quoi un verbe à l'infinitif? Le verbe à l'infinitif est le mode du verbe qui exprime l'action, l'état, etc. dans sa globalité sans indication de temps ou de personne. Par exemple, manger, dormir, jouer, etc. Et c'est quoi un adverbe? Mot invariable qui complète ou altère le sens du verbe, de l'adjectif auquel il joint ou de la phrase dans laquelle il est employé. Par exemple, vraiment, réellement, etc. Queridos estudiantes, espero que hayan refrescado la memoria sobre el verbo M expresando el gusto de manera positiva. Como lo habíamos mencionado al principio, hoy aprenderemos cómo hablar de nuestro gusto usando el verbo M a la forma negativa. Antes de entrar a fondo a nuestra clase, repasamos la negación en francés. Las oraciones negativas, phrases négatives simples en français, son oraciones enunciativas que niegan la ocurrencia de un hecho o acontecimiento. La forma convencional de expresar la negación en francés es ne más verbo más pas. Par exemple, je ne fais pas mes devoirs. Je n'étudie pas le dimanche. Attention, ne igual en apóstrofe antes de vocal A, E, I, O, U, Y o H muda. La partícula negativa no se contrae en apóstrofe. Veamos el verbo M en forma afirmativa y negativa en francés. En presente, simple afirmativo. J'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Ahora, presente simple, negativo. Je n'aime pas, tu n'aimes pas, il, elle, on n'aime pas, nous n'aimons pas, vous n'aimez pas, il, elle, n'aime pas. Repite después de mí. J'aime. Tu aimes. Il, elle, on aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils, elles aiment. Ahora, en forma negativa. Je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Il, elle, on n'aime pas. Nous n'aimons pas. Vous n'aimez pas. Il, elle, n'aime pas. Para continuar con nuestra clase, escuchamos la conversación con que iniciamos la clase para luego contestar algunas preguntas sobre ella. Saïli, aimes-tu la pizza? Non, je n'aime pas la pizza. Et toi? Bien sûr, surtout la pizza italienne. Ah bon, moi non. Ce n'est pas trop bon pour la santé. Je sais, mais je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps pour cuisiner, alors pour moi c'est formidable, hein? Je comprends. Alors, je dois te laisser, car j'ai beaucoup de choses à faire. D'accord, mon ami, prends soin de toi. Question. Est-ce que Saïli aime la pizza? S'il n'aime pas la pizza, peux-tu dire pourquoi? Para contestar las preguntas anteriores, escuchamos la conversación en español. Saïli, ¿te gusta la pizza? No, no me gusta la pizza. ¿Y a ti? Por supuesto, especialmente la pizza italiana. Bueno, a mí no. Eso no es tan bueno para tu salud. Lo sé, pero trabajo mucho, no tengo tiempo para cocinar. Así que para mí eso es genial. Lo entiendo. Bueno, tengo que dejarte porque tengo mucho que hacer. Está bien, cuídate. Contestamos las preguntas anteriores.
Est-ce que Saïli aime la pizza? La respuesta es non, il n'aime pas la pizza. S'il n'aime pas la pizza, peux-tu dire pourquoi? La respuesta es il ne l'aime pas parce qu'il considère que ce n'est pas trop bon por la santé. Como puedes ver, es muy fácil decir en francés lo que no te gusta usando el verbo M en forma negativa. ¿Recuerdas las preguntas que hacemos para saber del gusto de alguien? Repasamos las preguntas. Langage courant ou standard. Est-ce que plus M au présent plus activité? Est-ce que plus sujet plus M, le présent, activité. Exemple. Est-ce que tu aimes la pizza? Est-ce qu'il aime le chocolat? Langage familier, colloquial, sujet plus aimé au présent plus activité. Exemple. Aimes-tu la pizza? Tu aimes voyager? Tu aimes le cinéma africain? ¿Cómo contestarías estas preguntas en forma negativa? ¿Tu aimes la pizza? Aimes-tu voyager? Tu aimes aller à la plage? Aime-t-il étudier? Aime-t-elle danser? Aime-t-il le chocolat? Aime-t-elle la musique? Aimes-tu dormir? Aime-t-elle beaucoup la pizza? ¿Il aime vraiment ça? Veamos las respuestas. Número 1. No, je n'aime pas la pizza. Número 2. No, je n'aime pas voyager. Número 3. No, je n'aime pas aller à la plage. Número 4. No, il n'aime pas étudier. Número 5. No, elle n'aime pas danser. Número 6. No, il n'aime pas le chocolat. Número 7. No, elle n'aime pas la musique. Número 8. No, je n'aime pas dormir. Número 9. No, elle n'aime pas beaucoup la pizza. Número 10. No, il n'aime pas vraiment ça. Repite después de mí. ¿Tu aimes la pizza? Non, je n'aime pas la pizza. Aimes-tu voyager? Non, je n'aime pas voyager. Tu aimes aller à la plage? Non, je n'aime pas aller à la plage. Aime-t-il étudier? Non, il n'aime pas étudier. Aime-t-elle danser? Non, elle n'aime pas danser. Aime-t-il le chocolat? Non, il n'aime pas le chocolat. Aime-t-elle la musique? Non, elle n'aime pas la musique. Aimes-tu dormir? Non, je n'aime pas dormir. Aime-t-elle beaucoup la pizza? Non, elle n'aime pas beaucoup la pizza. ¿Il aime vraiment ça? No, il n'aime pas vraiment ça. Presta atención. Escuchamos un texto que ya habíamos escuchado en la clase pasada, donde el profesor Saïli estuvo hablando de su gusto de manera positiva. Hoy, él completará el texto para decir lo que a él no le gusta. Saïli, qu'est-ce que tu aimes? Eh bien, j'aime beaucoup de choses. J'aime ma famille et mes amis, bien sûr. J'aime les animaux, surtout les chiens. J'aime jouer au foot, au baseball. J'aime danser, j'aime chanter au karaoké, j'aime sortir avec mes amis le week-end. J'aime aller au restaurant et parler pendant 2 heures avec mes collègues de travail. J'aime lire et écrire. J'aime beaucoup écouter la musique, surtout regarder de la télé. Il y a aussi des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas prendre un bain froid. Je n'aime pas du tout le bruit. Je déteste le fromage blanc. Et je n'aime pas beaucoup voyager en avion. J'aime aller à la campagne, c'est vrai, mais je n'aime pas l'obscurité.
Question. Qu'est-ce que Saïli aime? Qu'est-ce que Saïli n'aime pas? Contestamos. Il aime sa famille et ses amis, bien sûr. Il aime les animaux, surtout le chien. Il aime jouer au foot, au baseball. Il aime danser. Il aime chanter au karaoké. Il aime sortir avec ses amis le week-end. Il aime aller au restaurant et parler pendant des heures avec ses collègues de travail. Il aime lire et écrire. Il aime beaucoup écouter de la musique, surtout regarder la télé. Il aime aller à la campagne. Qu'est-ce que Saïli n'aime pas? Il n'aime pas prendre un bain froid. Il n'aime pas le bruit. Il déteste le fromage. Il n'aime pas voyager en avion et il n'aime pas l'obscurité. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo hablar de nuestro gusto usando el verbo aimer a la forma negativa. Repasamos. Las oraciones negativas, phrases négatives simples en francés, son oraciones enunciativas que niegan la ocurrencia de un hecho o acontecimiento. La forma convencional de expresar la negación en francés es ne más verbo más pas. Por ejemplo, je ne fais pas mes devoirs, je n'étudie pas le dimanche. Attention, ne es igual en apóstrofe antes de vocal. Por ejemplo, a, e, i, o, u, y. O H muda o H muda. La partícula negativa no se contrae en apóstrofe. Veamos algunas frases en afirmativa y negativa con el verbo aimer. Tu aimes la pizza? Aimes-tu voyager? Tu aimes aller à la plage? Aimes-tu étudier? Aime-t-elle danser? Veamos estas mismas frases en forma negativa. Je n'aime pas la pizza. Je n'aime pas voyager. Je n'aime pas aller à la plage. Il n'aime pas étudier. Elle n'aime pas danser. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí, ha sido un honor compartir esta clase con ustedes. Quiero que sepan que el virus no se ha ido todavía. Debemos cuidarnos y también cuidar a los demás. Como una máxima les digo, el 80% del éxito se basa simplemente en insistir. Con esta frase inspiradora se despide tu maestro de francés et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. Y te digo, a la prochaine. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
expresión de arte se encuentra enfocada en la creación de trabajos visuales por naturaleza, como puede ser la pintura, la fotografía, el grabado, la escultura, la arquitectura, el cine, la serigrafía, el diseño, el videoarte, la instalación, etc. Esto es artes visuales. Hola a todos, bienvenidos a Más Artística. En el día de hoy estaremos hablando sobre las artes visuales. El arte es definido como todo aquello creado por el hombre, manifestando su sensibilidad, visión del mundo y visual. Se encuentra vinculado con todo lo perteneciente o lo relativo a la visión, sentido que permite detectar e interpretar la luz. Entonces, por arte visual entendemos que son una representación artística y expresiva cuya apreciación visual está basada en el artista que crea y rehace mundos fantásticos o naturales mediante materiales usados con diferentes y variadas técnicas. Los elementos del arte son el grupo de aspectos que se utilizan en combinación con algunos elementos. Estos componentes son partes básicas para crear en el arte visual, aunque el punto de vista del creador y su creatividad podría variar, pero en general incluyen las siguientes: espacio, color, forma y textura. Espacio es el área proporcionada por un motivo particular. Este puede tener dos dimensiones, largo y ancho, o tres, largo, ancho y altura. Color. Los distintos elementos no solo se diferencian por su forma o por su tamaño, sino también por su color. En este sentido, es posible utilizar cualquier color en cualquier variación cromática. Forma. La forma tiene lugar cuando una línea se une con otra cerrando un plano. El área encerrada destaca con respecto al espacio que la rodea. Textura. La textura se refiere a la apariencia de la superficie de un elemento, que puede ser plana, con relieve, suave, áspera, homogénea, rugosa, etc. Actualmente, las artes visuales responden a una serie de características básicas, entre ellas la apropiación, donde el artista toma elementos o estilos propios y se inspira en la vida misma. También es caracterizado por ser inter y multidisciplinario, por lo que se mueve entre diferentes doctrinas para su propósito estético. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por el día de hoy? Así que nos vemos en otra próxima entrega de Más Artística. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante
recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Damos por terminada la clase de hoy. Veamos en resumen lo que trabajamos este día. En la clase de lengua española trabajamos el informe de lectura, que es un texto que tiene como propósito fundamental suministrar al lector una determinada información sobre un texto literario, en el cual se puede exponer, describir, explicar, analizar, interpretar o argumentar. En Ciencias de la Naturaleza nos ilustramos sobre las fuerzas que afectan la Tierra. Esta vez conocimos las fuerzas de fricción, estática, dinámica y de rodamiento. Y en francés aprendimos a usar el verbo amar correctamente para hablar de tus gustos en forma negativa. El informe de lectura es un texto que tiene como propósito fundamental suministrar al lector una determinada información sobre un texto literario, en el cual se puede exponer, describir, explicar, analizar, interpretar o argumentar. Además, este tipo de texto tiene un enorme valor académico, ya que motiva a la lectura de textos claves vinculados con los géneros literarios estudiados en clases. También permite verificar el grado de comprensión de los mismos y para su realización el informe de lectura se logra a partir del fragmento de una obra, de la obra completa o de varios textos que guardan cierta afinidad temática o discursiva entre los cuales se establecen relaciones significativas. Otro punto importante es que el informe de lectura tiene la función de guardar la fidelidad de los conceptos, el lenguaje propio de la disciplina o la especialidad temática y de servir como técnica de estudio. El rozamiento se debe a las imperfecciones y rugosidades principalmente microscópicas, o sea, a veces no la podemos ver a simple vista, que existen en las superficies de los cuerpos. Estas rugosidades se enganchan una con otras, dificultando el movimiento. Por esto, para minimizar el efecto de rozamiento, se pulen las superficies y se lubrican con lubricantes. Los aceites lubricantes rellenan las imperfecciones, evitando que éstas se enganchen. Te pregunto, ¿has patinado sobre un suelo recién pulido o encerado? ¿Te has dado cuenta de que no tienes que aplicar mucha fuerza para desplazarte bien lejos? Pero, ¿sucede lo mismo si el piso es rústico? No sucede lo mismo, ¿cierto? Esa fuerza que detiene que te deslice a gran velocidad es la fuerza de fricción o rozamiento. Otro ejemplo de fricción es deslizarte
en un tobogán. Podrás notar diferentes tipos de fricción al deslizarte por un tobogán mojado y uno seco, ya que el seco tiene mayor fricción que los toboganes con agua. Escucha con mucha atención. La fuerza de fricción puede ser de dos tipos: estática y dinámica. La fuerza de fricción estática es una fuerza entre dos superficies que impide que éstas se deslicen o resbalen una sobre la otra. En otras palabras, la fricción estática es la fuerza que tiende a oponerse al desplazamiento entre dos superficies en contacto. Se trata de la fuerza que se necesita vencer. Así como lo estoy tratando de hacer, necesito vencer una fuerza para iniciar el movimiento de un objeto. Hoy aprenderemos cómo hablar de nuestro gusto usando el verbo aimer a la forma negativa. Antes de entrar a fondo a nuestra clase, repasamos la negación en francés. Las oraciones negativas, phrases négatives simples en francés, son oraciones enunciativas que niegan la ocurrencia de un hecho o acontecimiento. La forma convencional de expresar la negación en francés es ne más verbo más pas. Par exemple, je ne fais pas mes devoirs. Je n'étudie pas le dimanche. Attention, ne igual en apóstrofe antes de vocal a, e, i, o, u, y o h muda. La partícula negativa no se contrae en apóstrofe. Veamos el verbo aimer en forma afirmativa y negativa en francés. En presente, simple afirmativo. J'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Ahora, presente simple negativo. Je n'aime pas, tu n'aimes pas, il, elle, on n'aime pas, nous n'aimons pas, vous n'aimez pas, il, elle n'aime pas. El distanciamiento social solo funciona si todos participamos. Disminuir y prevenir la propagación del virus salvará vidas. Soy tu maestra Scarlett, quien se despide deseándote un excelente resto del día. Hasta una próxima clase. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.